Damas y caballeros, niños y niñas, era obvio que más temprano que tarde tendría que hablarles de este tema, que es el tema que está sonando en todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación, que tiene despierto la noche a todo el mundo, dando teorías y comentarios y noticias y análisis y todo lo demás. Y estoy hablando, obviamente, de los nuevos descubrimientos del telescopio James Webb. Por supuesto, ¿qué más podría ser? Puesto que han salido multitud de videos y artículos diciendo que, nuevos descubrimientos de James Webb refutan completamente la teoría del Big Bang. ¿Qué va a pasar con el universo ahora? ¿Es real todo eso? ¿Realmente se ha descubierto algo que refute y cambie para siempre la perspectiva de las cosas? ¿Es el Big Bang real? Spoiler, sí, sí lo es. Y sí, todas esas cosas van entre la exageración y la fake news. Pero entonces, ¿qué es lo que realmente ha descubierto el telescopio James Webb y cómo es que realmente esto afecta a la convención de la física que tenemos hoy en día? Eso lo iremos a ver ahora mismo. La historia del Big Bang comienza así. En 1923, Edwin Hubble se dio cuenta que aquellas nubes curiosas que se podían ver a veces por el telescopio, vulgarmente llamadas nebulosas, no eran simplemente nubes de gas y polvo, sino que eran galaxias completas que estaban fuera de la Vía Láctea y que demostraban que el universo era mucho más grande de lo que los físicos de la época creían. Poco después, Georges Lemaître se dedicó a observar el movimiento y el comportamiento de estas galaxias y se dio cuenta de que todas estas galaxias se estaban alejando unas de otras a una velocidad cada vez mayor y por supuesto se alejaban también de nosotros, lo cual llevaba a deducir que si se estaban alejando en algún punto debieran estar mucho más cerca y posiblemente todas juntas, tal vez en una sola gran galaxia o más aún en un solo gran punto del espacio-tiempo. En 1948 George Gamow dio un paso más a esta visión y calculó que en esos momentos del espacio primigenio no solamente las cosas estaban más cerca, sino que todo estaba tan junto y era tan denso que la temperatura en sí del universo debería haber sido bastante más caliente que el espacio frío que conocemos hoy en día. Y también teorizó que de ser cierto todo eso, debería haber quedado algún rastro, alguna radiación producto de este gran estallido que fue el Big Bang, a la cual él bautizó la radiación de fondo cósmico. Y adivinen qué, en 1965 se confirmó eso, cuando Arnold Penzias y Robert Woodrow Wilson estaban probando un nuevo equipo para captar señales de satélite y se dieron cuenta que había una extraña especie de ruido haciendo interferencia en las señales de su antena. Llamaron a otros equipos de físicos para que les ayudaran con este problema y entre todos se dieron cuenta que ese ruido no era otra cosa que la radiación de fondo cósmico de microondas que estaba literalmente en todas partes, confirmando así la teoría del Big Bang. Y de hecho, si alguno de ustedes aún tiene un televisor análogo y lo prenden, se darán cuenta que todas esas mosquitas blancas y negras que son básicamente la estática que emite el televisor cuando no capta ningún canal, no es otra cosa más que eso, la radiación de fondo cósmico del universo, que quedó como un remanente del Big Bang. Así que, si tenemos pruebas visibles, contundentes y medibles de que el Big Bang sí existió y que de las galaxias y estrellas aún se siguen expandiendo por el universo, entonces, ¿qué llevó a todos estos artículos de sensacionalismo diciendo que el Big Bang fue refutado? Bueno, resulta que el James Webb descubrió que habían ciertas galaxias en el límite del universo visible que superaban la edad de las galaxias que ellos habían calculado que podían ser. Y eso, obviamente, por sí solo sí es bastante interesante y cambia algunas concepciones, pero no refuta para nada la teoría del Big Bang. Efectivamente, estas galaxias tan viejas se ven más pequeñas y más básicas y más sencillas que galaxias que tenemos más cerca. ¿Por qué? Bueno, porque lo que vemos realmente de esas galaxias es la luz que llega de ellas hasta nosotros. En otras palabras, lo que vemos de esas galaxias tan lejanas es su estado infantil y su luz se ha demorado millones de años en llegar a nosotros. Seguramente los científicos ahora deben estar pensando, hicimos algunos cálculos mal, algunas cosas no son exactamente como predijimos, tenemos que investigar aquí y allá,
El universo nos ha sorprendido con cosas que son un poco diferentes a las que pensábamos, pero las teorías fundamentales de qué es el universo y cómo funciona siguen allí. ¿Podrá James Webb darnos vistas de cosas aún más viejas que eso? Por ejemplo, los primeros segundos después del Big Bang o el Big Bang mismo. No, pues el telescopio no está diseñado para eso. De hecho, la misma radiación de fondo de microondas en cierto modo hace ruido para ver esas cosas, y mientras más lejos se intenta ver, más difícil es ver. Y, por supuesto, tenemos la barrera de la velocidad de la luz. Ninguna observación que hagamos puede llevarnos más lejos de lo que la velocidad de la luz puede llegar a nuestra vista. Por lo tanto, siempre va un límite del universo observable hasta donde podamos ver. Sin embargo, lo que se puede ver nos da una idea de cómo era el universo en esos tiempos. Estos nuevos descubrimientos, sí, cambian un poco las nociones de cómo eran las cosas, pero no cambian la base de cómo vemos las cosas. Lo explicaré con un ejemplo. Hasta finales del siglo XIX, toda la concepción de la física estaba basada en la física newtoniana y en su ley de gravitación universal, lo que le explicaba cómo se movían los cuerpos, los planetas, las estrellas, etc. Gracias a la física newtoniana, yo puedo tomar un objeto, lanzarlo y con ciertos datos y con cálculos específicos puedo decir qué tan rápido va a ir, cuál va a ser su trayectoria e incluso dónde va a caer. Y estos cálculos también se pueden aplicar a planetas y estrellas. Sin embargo, aunque Newton sabía cómo funcionaba la gravedad y cómo ésta afectaba a los diversos cuerpos grandes y pequeños, no sabía realmente qué era la gravedad ni de dónde venía. Hasta que llegó Einstein con su relatividad y explicó qué es realmente la gravedad, cómo funciona y cómo nos afecta, y nos dio una visión más amplia del universo. ¿La física de Einstein refutó la física newtoniana? No, para nada. Más bien amplió nuestra visión del universo y nos dio una visión más grande y más completa de cómo funcionan las cosas. La física newtoniana no puede explicar, por ejemplo, cómo funcionan las cosas en el interior de una estrella o dentro de un agujero negro, mientras que la física de Einstein sí puede darnos una idea de qué cosa pasa allí. Mientras que la física de Newton es como tener el plano de una casa, la física de Einstein es como tener un modelo en 3D de esa misma casa, a color y con textura y todo. En otras palabras, las cosas se complementan e incluso una cabe dentro de la otra. Y cualquier nuevo descubrimiento que hagamos ahora va a tener el mismo efecto. ¿Por qué? Porque tanto la física newtoniana como la física de Einstein, como la teoría del Big Bang, son cosas que están probadas, con evidencia tangible, visible y medible. Por lo tanto, cualquier nuevo descubrimiento que hagamos no va necesariamente a contradecir ninguna de esas percepciones, sino que va a ampliar nuestra visión del universo y nos va a dar una idea más completa de cómo y por qué funcionan las cosas del modo que lo hacen. Han descubierto cosas que no esperaban, pero dentro del marco de lo que ya se sabe y de lo que ya está probado. Por favor, no olviden enviarme sus preguntas, dudas, consultas y cualquier cosa que se les ocurra a las redes sociales que van a aparecer por aquí. Nos vemos la próxima semana. Y si no los vuelvo a ver porque me fue a explorar el inicio del universo, yo les digo buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por ver.